Amados hermanos, muy buenas tardes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad que nos permite nuevamente traer palabra de vida a su pueblo. Vamos a buscar nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 14. 1 Corintios capítulo 12, versos 1 al 14. Y cuando lo tengan, digan amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bendecido el santo nombre de Jesús. Acompáñenme en oración, amado hermano, en esta tarde, para que Dios hable a nuestras vidas. Amantísimo Padre Celestial, mi Dios, venimos nuevamente delante de tu trono, delante de tu presencia, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque solo tú, mi Dios, eres digno de toda gloria y toda honra. Oh Espíritu Santo, Señor, te pido que te manifiestes de una manera especial en esta tarde. Que cada palabra que salga de mi boca sea palabra de bendición, sea palabra de crecimiento espiritual, Señor, para tu pueblo. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que recibamos en esta tarde lo que tú tienes para nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora atamos y reprendemos todo aquello, Señor, que no es tuyo, todo aquello, Señor, que se quiera levantar en contra de tu pueblo, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, declarándolo hecho conforme a tu palabra. Padre Santo, recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Bendecido el santo nombre de Jesús. Amados hermanos, en esta tarde estaremos predicando acerca de los dones del Espíritu Santo que se encuentran en 1 Corintios capítulo 12. Hay otros dones, pero vamos a hablar acerca de estos dones que encontramos en 1 Corintios capítulo 12. Bendecido el santo nombre de Jesús. Oh Padre Santo, mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice en esta tarde. Amado hermano, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de Corinto y le dice:
No quiero, hermano, que nos deje acerca de los dones espirituales. Aleluya. Hay algo que debemos entender en esta tarde. Si Pablo, mediante el Espíritu Santo, le está diciendo a la iglesia de Corintio que él no quería que ellos fueran ignorantes acerca de los dones espirituales, yo tampoco creo que Dios quiera que la iglesia hoy en día sea ignorante acerca de los dones espirituales. Pero hay algo muy importante. Hay hoy en día en muchos lugares que la gente no sabe nada acerca de los dones del Espíritu Santo. Ni siquiera saben que estos dones existen. Creen que estos dones ya han pasado. En otros lugares, amados hermanos, saben algo acerca de estos dones, pero el conocimiento que tienen acerca de los dones del Espíritu Santo es muy limitado. La epístola de 1 Corintios no es una carta escrita a una persona. Esta es una carta que fue escrita a la iglesia completa. Algunos han pensado que estos versículos se refieren a un individuo, pero Pablo les está diciendo a toda la iglesia que desearan estos dones. Luego, a medida que nosotros deseemos estos dones, que todo el cuerpo lo desee, los procure, el Espíritu Santo va a repartir a cada uno en particular como Él quiere, no como quiera usted, no como quiera yo. Cuando leemos, Pablo dice que no todo individuo va a tener todos estos dones, porque dice, porque a este, quiere decir que no es a cada uno, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Algunos cristianos han tomado fuera de contexto este versículo y han pensado que la Biblia le estaba diciendo al individuo que deseara todos estos dones. En realidad, Pablo le estaba diciendo a la iglesia como un grupo que los deseara, que toda la iglesia los pidiera. Entonces, el Espíritu Santo iba a darle a cada uno conforme a su voluntad, conforme él quisiera. Aleluya. La historia de la iglesia nos dice que algunos de ellos iban a una asamblea cristiana. Esto nos cuenta la historia. Y cuando el Espíritu de Dios empezaba a manifestarse a sí mismo, habían personas que decían cosas bajo la influencia de un espíritu falso. Algunos de ellos incluso se levantaban cuando los dones de inspiración y emisión estaban en operación y decían que Jesús era anatema. La palabra anatema significa maldito. Aleluya. Pero Pablo dijo que cuando el Espíritu Santo esté en acción, él proclamará a Jesús Señor. Entonces, el Espíritu Santo dice que Jesús es el Señor. Aleluya. Pablo le ha dicho, por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Usted puede estar seguro, amado hermano, que si alguien está ejercitando uno de los dones vocales y llama a Jesús anatema, que quiere decir maldito, o habla en contra de él en cualquier manera, no es el Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. El Espíritu Santo siempre trae a Jesús al centro. El Espíritu Santo exalta a Jesús. Alaba a Jesús. Aleluya. Faltando los entendimientos, muchos han tratado en las iglesias de operar un don sin el Espíritu Santo. Tal vez el don se ha manifestado en la vida de algunos de ellos en algún momento de su vida. Pero cuando usted no está bajo la guía del Espíritu Santo, no puede operar ningún don. El Espíritu Santo no puede ser manipulado. Y cuando usted trata de hacer funcionar un don sin la voluntad del Espíritu Santo, estamos abriendo las puertas a Satanás. Cuando nosotros nos separamos de la palabra de Dios, Satanás nos suministra.
Porque Satanás también es un ángel espiritual y tiene poder, aunque esté limitado, pero tiene poder. Ahora Pablo continuó diciendo, ahora bien, hay diversidad de dones. La palabra diversidad significa simplemente diferencia. En otras palabras, Pablo está diciendo, hay diferentes dones, pero el mismo Espíritu. Hay diferencias de ministerios, pero el mismo Señor. Y diferencia de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Ahora hay algo muy importante en el versículo 7 que leímos. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjese que está llamando a estos dones manifestaciones. La manifestación de estos dones es para provecho. Son dados para el provecho de toda la iglesia. No un solo individuo, no una sola persona. Luego Pablo continuó diciendo, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, y continúa enumerando las 9 manifestaciones, las 9 manifestaciones, los 9 dones. Bendecido el santo nombre de Jesús. Ahora, yo quiero explicarle algo a ustedes, amados hermanos. Vamos a tratar en esta tarde, vamos a dividir estos dones en 3 grupos. Usted dirá, hermano Martínez, ¿por qué lo vamos a dividir en 3 grupos? Porque 3 de estos dones dicen algo. 3 de estos dones hacen algo. Y 3 de estos dones revelan algo. Aquí no habla de 9 dones. Y lo vamos a dividir en 3 grupos. Bendecido el santo nombre de Jesús. Los 3 dones que dicen algo son los dones de emisión, que son el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Los 3 dones que hacen algo son los dones de poder, que es el don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidades. Y los 3 dones que revelan algo son los dones de revelación, que son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Bendecido el santo nombre de Jesús. Y en esta tarde vamos a estar hablando acerca de los 3 dones que revelan algo, que son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Bendecido el santo nombre de Jesús. Entonces, como les dije nuevamente, como les dije anteriormente, vamos a estar hablando de los 3 dones que revelan algo, que son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Vamos a empezar primeramente hablando de lo que es la palabra de ciencia. Yo quiero que usted sepa, amado hermano, que Dios todo lo sabe. Dios tiene todo el conocimiento, pero que Dios no revela al hombre todo lo que sabe. Hay personas que dicen que tienen el don de ciencia, porque tienen un profundo conocimiento de la palabra. Pero déjenme aclararle algo, que no existe el don de ciencia. La palabra de Dios dice, pero a este dada por el Espíritu palabra de ciencia, lo cual quiere decir que Dios le revela una palabra. Dios le revela al hombre una palabra. Una palabra es una parte fragmentaria de una frase de lo que Él quiere que nosotros sepamos.
Este don llamado la palabra de ciencia no se adquiere ni se recibe por estudiar la palabra de Dios, sino por la revelación del Espíritu Santo sobrenaturalmente. El Espíritu Santo nos da esta revelación a través de la palabra de ciencia. Por lo tanto, hay un conocimiento, amados hermanos, que adquirimos de parte de Dios cuando leemos su palabra. Y también hay un conocimiento que nosotros adquirimos cuando caminamos delante de su presencia. Pero esto no es la palabra de ciencia manifestándose en su vida. Yo quiero que usted me acompañe. Vamos a ver el ejemplo acerca de estos dones, porque es importante ver cómo estos dones se manifestaron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bendito y alabado el santo nombre de Jesús. Vamos a buscar en el libro de Hechos. Aleluya. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 10 al 12. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Ananías recibió, amados hermanos, una palabra de ciencia a través de una visión. Yo quiero que usted entienda que este hombre no era pastor, ni tampoco era maestro, ni tampoco era evangelista. Era solo un siervo del Señor. Él era simplemente un miembro de la iglesia de Damasco. En esta visión el Señor le dio instrucciones para que fuera a cierta casa y orara por Saulo. Al mismo tiempo, él apareció a Saulo en una visión parecida, mostrándole a Saulo lo que Ananías iba a venir a orar por él para que recobrara la vista. Ananías, amados hermanos, no hubiera podido saber con su mente natural que en cierta casa, que en cierta calle había un hombre llamado Saulo que estaba orando en aquel mismo momento. Él no hubiera podido saber esto a menos que no le fuera revelado por una revelación sobrenatural a través de una palabra de ciencia. Bendecido el santo nombre de Jesús. Vamos a seguir ahora en el libro de Hechos. Vamos a seguir hablando acerca de este don porque es importante. Yo quiero que cuando terminemos de estudiar estos dones del Espíritu Santo, no tengamos duda de qué don es el que se está manifestando en ese momento. Hechos capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el 20. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta.
y llamando, preguntaron si mudaba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amados hermanos, aquí también la palabra de ciencia fue manifestada a través de una visión. Pedro le sobrevino un éxtasis. Aleluya. Y mientras estaba pensando en lo que significaría la visión, el Espíritu Santo le dijo, el Espíritu Santo le habló, le dijo: 3 hombres te buscan. Pedro no sabía que los hombres estaban allí. Pedro no tenía ningún medio de saber que estaban allí, excepto que el Espíritu Santo se lo dijo. Esto fue una palabra de ciencia. El Espíritu Santo le reveló que 3 hombres lo estaban buscando. La palabra de ciencia puede manifestarse en muchas diferentes maneras. La palabra de ciencia puede venir a través de lenguas e interpretación. También puede venir a través del don de profecía. O un ángel puede venir a traer una palabra de ciencia. Bendecido el santo nombre de Jesús. Quiero que me acompañe ahora a Primera de Reyes. Bendecido el santo nombre de Jesús. Todo tiene que ser pasado por la palabra. Oh Padre Santo, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a considerar unos cuantos versículos de la palabra. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a empezar leyendo versículos 2 al 4. Y después versículo 14 y versículo 18. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer de 2 al 4 primero. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora vamos a brincar al versículo 14 y después el 18. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Ay, santo, bendito y alabado el santo nombre de Jesús. El profeta Elías oró, como usted sabe, y cayó fuego del cielo. Pero cuando alguien le dijo a él: la reina Jezabel ha dicho que mañana a esta hora tendrá tu cabeza, Elías se volvió cobarde. Se sentó debajo de un enebro y le pidió a Dios que le dejara morir. Le dijo a Dios que todos se han apartado de él, menos él. Que todos han doblado las rodillas a Baal y que él era el único que quedaba. Pero Dios le dio una palabra de ciencia que lo animó. Dios le dijo que él no era el único. Dios le dijo que él tenía 7,000 que no se doblaron ante Baal. Elías no hubiera podido saber esto de otra manera, a menos que no le hubiera sido revelado por la palabra de ciencia. Dios tenía 7,000 que no habían doblado las rodillas a Baal. Bendecido el santo nombre de Jesús. Aleluya. Ahí podemos ver la palabra de ciencia manifestada. Dios revelando que habían 7,000 que todavía no se habían doblado a Baal. Bendito y alabado el santo nombre de Jesús. Quiero que me acompañe, amado hermano, a Segunda de Reyes.
Vamos a ver más ejemplos. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. En Segunda de Reyes, capítulo 6. Aleluya, bendecido sea tu nombre. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 9 al 12. Y dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Oh, bendito y alabado el santo nombre de Jesús. Amados hermanos, cada vez que Siria ponía una emboscada en contra de Israel, el profeta Eliseo, el profeta de Dios, revelaba sus planes al rey de Israel. Finalmente el rey de Siria llamó a todo su gabinete y dijo: debe haber un traidor entre nosotros, quien nos está delatando. Santo Jesús. ¿Cómo Eliseo sabía esto? Dios se lo había revelado a través de la palabra de ciencia. Aleluya, bendito y alabado el santo nombre de Jesús. Los planes del enemigo le fueron revelados sobrenaturalmente a Eliseo. E Israel fue salvo del peligro. Yo quiero que usted entienda que la palabra de ciencia también puede ser usada para revelar enfermedades, posesión satánicas y qué clase de demonio o demonios están operando en ese momento. La palabra de ciencia revela hechos. Y algo muy importante que yo quiero que usted ponga en su mente y en su corazón: que la palabra de ciencia trae revelación con respecto a las cosas pasadas o presentes. La palabra de ciencia revela el pasado y revela el presente. Bendecido el santo nombre de Jesús. Ahora vamos a hablar del don de la palabra de sabiduría. Bendecido el santo nombre de Jesús. Vamos a hablar del don de la palabra de sabiduría. Vamos a entender qué es lo que es el don de la palabra de sabiduría. Bendecido sea el santo nombre de Jesús. El don de la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y la voluntad de Dios. Una palabra de sabiduría es revelación del futuro que nos es dada a través del Espíritu Santo. La diferencia entre el don de la palabra de ciencia y el don de la palabra de sabiduría es que la revelación que la palabra de ciencia trae es siempre conocimiento presente o es conocimiento de algo que siempre sucedió en el pasado. En pocas palabras, la palabra de ciencia revela cosas pasadas y cosas presentes, mientras que la palabra de sabiduría revela el plan y el propósito en la mente de Dios para el futuro. Bendecido el santo nombre de Jesús. La palabra de sabiduría siempre habla del futuro.
Ahora, generalmente, estos dos dones, el don de la palabra de ciencia y el don de la palabra de sabiduría, trabajan juntos. Pero ¿qué pasa? Tratamos con ellos separados para poder explicarlos. Y se lo voy a mostrar en la palabra. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Aleluya, bendecido sea tu nombre. Hechos, capítulo 9. Versículos 10 Santo Jesús. 10 al 16. Hechos 9, 10 al 16. Y leemos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En este pasaje, amados hermanos, vemos ambos dones. Vemos la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría en operación. El Señor le dijo a Ananías dónde debía ir a encontrar a Saulo, y que Saulo había estado orando y había visto una visión. El Señor incluso le dijo a Ananías la misma calle, la misma casa y la persona a la que debía acudir. Escuche bien, todos estos acontecimientos fueron hechos presentes. Ahora el Espíritu Santo también le reveló a Ananías que en la visión de Saulo, Saulo había visto a un hombre llamado Ananías entrar y poner las manos encima de él para que recibiera la vista. Esto también era una revelación dada a través de una visión. Aleluya. Esto fue una revelación dada a través de una visión a Ananías con respecto a hechos presentes acerca de Saulo. Esto era una palabra de ciencia en operación, porque todo esto fueron hechos presentes. La palabra de ciencia en operación. Como le dije anteriormente, la palabra de ciencia revela hechos pasados y hechos presentes. Bendito y alabado el santo nombre de Jesús. Y no es el don de ciencia, es la palabra de ciencia. Ahora, a Ananías le fue dada una revelación más amplia. La próxima revelación que recibió Ananías fue una palabra de sabiduría. ¿Qué dijimos acerca de la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría revela el plan y el propósito de Dios para el futuro. La palabra de sabiduría revela el plan y el propósito en la mente de Dios para el futuro. En el verso 15 que leímos dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los reyes y de los hijos de Israel, dando a una mayor revelación
El Señor le dijo a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, esto no quiere decir que Saulo, quien es Pablo, iba a estar enfermo por causa de Jesús, sino que Pablo sufriría persecución e injuria física. Y así fue. Fue apedrado y dejado por muerto. 5 veces los judíos le dieron 39 latigazos. 3 veces padeció naufragio. Donde quiera que Pablo iba, habían personas que causaban tumultos en contra suya. Y él sufrió muchas cosas por causa de Dios. Esto era una revelación sobrenatural acerca del plan de Dios para Pablo. Y esta revelación fue dada por el Espíritu Santo a través del don de la palabra de sabiduría. Denle un aplauso a Cristo, amado hermano. Quiero que me acompañe el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 26 al 29. Y dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para orar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Aleluya. Dios reveló su plan y propósito a Felipe a través del mensaje de un ángel, a través de un ángel. En el mensaje Dios le dijo a Felipe que fuera al desierto. Y Felipe tuvo que ir por fe. Este mensaje del ángel era una revelación, porque revelaba acerca del propósito y el plan de Dios. Mucha gente confunde el don de la palabra de sabiduría con la sabiduría que Dios da en su palabra. ¿Qué nos dice la palabra en Santiago 1:5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría que Santiago está hablando es la sabiduría para tratar sabiamente en los asuntos de la vida, para saber cómo nosotros debemos conducirnos como cristianos. Esta es la sabiduría que Santiago 1:5 habla, para tratar sabiamente cómo nosotros debemos conducirnos como cristianos. Esta sabiduría que Santiago está hablando, todos los cristianos podemos tenerla, podemos adquirirla leyendo la palabra de Dios, pero el don de la palabra de sabiduría, no todos lo tendremos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Esto nos enseña, amados hermanos, que no todos van a operar bajo este don de la palabra de sabiduría. El Espíritu Santo reparte según su divina voluntad. Cuando Dios decide revelarte el plan, el propósito de lo que Él va a hacer en tu vida, Dios lo hace a través de la manifestación sobrenatural de la palabra de sabiduría. Bendecido el santo nombre de Jesús. Aleluya. Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Padre Santo. En el Antiguo Testamento hubieron personas que recibieron palabra de sabiduría. Debemos entender que tanto la palabra de sabiduría como también la palabra de ciencia puede ser dada por una voz audible.
una visión o hasta un sueño. También puede venir a través del don vocal de profecía o a través de lenguas e interpretación. Dios le reveló a José en un sueño el plan y el propósito que tenía con José a través de una palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra de sabiduría revela el futuro, el plan y el propósito en la mente de Dios para tu vida. Bendecido el santo nombre de Jesús. Alabado sea el santo nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento, todo aquel que profetizaba acerca de eventos que se iban a cumplir en el futuro y otros acontecimientos, amados hermanos, que aún no se han cumplido, lo transmitían a través de profecía, pero en realidad era una palabra de sabiduría lo que recibían. Aleluya. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 11. Hechos, capítulo 11, versos 28 al 30. Dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Agabo, amados hermanos, profetizó que vendría sequía. Y la gente creyó porque era un hombre íntegro que tenía un ministerio comprobado. Nosotros como cristianos no podemos creer todo lo que dice cualquiera. Debemos tener discernimiento para poder juzgar las cosas de acuerdo con la palabra de Dios. Este mismo profeta, amados hermanos, lo encontramos en el libro de Hechos. Vamos al capítulo 21, versos 10 y 11. Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Y nos dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Bendecido el santo nombre de Jesús. Dese cuenta algo que fue revelado aquí. Cuando Dios revela algo, es siempre una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría o discernimiento de espíritus. Estos son los únicos tres dones de revelación. Pablo no recibió una palabra de ciencia, porque la palabra de ciencia siempre revela acontecimientos del pasado y del presente. Lo que le había sido dado a Pablo era una palabra de sabiduría, porque estaba revelando acontecimientos en el futuro. Ahora, vamos a leer el versículo 12 y 13. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esta era una revelación de la voluntad de Dios, la cual iba a suceder en el futuro. Por lo tanto, era una palabra de sabiduría y llegó a suceder. La palabra de sabiduría puede ser a veces con condiciones, condicionales. Hay algunas ocasiones en el Antiguo Testamento donde el profeta recibió una palabra de Dios que no vino a suceder. Por ejemplo, en el caso del rey Ezequías, Dios le dijo a Isaías que le diera una palabra de sabiduría concerniente al futuro. Isaías le dijo a Ezequías en 2 de Reyes capítulo 20 versículo 1: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Isaías, bendecido el santo nombre de Jesús, Isaías entregó el mensaje y empezó a salir del palacio. Ezequías volvió su rostro a la pared, no dice la palabra, se arrepintió de su iniquidad, lloró y oró a Dios. Y le recordó a Dios que había caminado con Dios y había guardado sus mandamientos en tiempos pasados. Bendecido el santo nombre de Jesús cuando nosotros nos humillamos al Señor. La palabra del Señor vino a Isaías, incluso antes de que saliese hasta la mitad del patio, instruyéndole a que volviese y le diera a Ezequías otra palabra de sabiduría. ¿Por qué era una palabra de sabiduría? Porque concernía el plan y el propósito de Dios para el futuro. Bendecido el santo nombre de Jesús. Dios también habló al profeta Jonás y le dio una palabra de sabiduría que Nínive iba a ser destruida. Era una palabra porque concernía al plan y el propósito de Dios para el futuro. Los de Nínive se arrepintieron y el juicio no cayó sobre ellos en aquella generación, aunque eventualmente el juicio cayó. ¿Por qué una palabra de sabiduría? Porque era el propósito en la mente de Dios para el futuro. Era el propósito y el plan de Dios para el futuro. Bendecido el santo nombre de Jesús. Cuando Pablo estaba a bordo de un barco en ruta a Roma para aparecer delante de César, una tormenta violenta se levantó, nos dice la palabra. Pablo había recibido una palabra de sabiduría para sus compañeros, incluso antes de que partieran. Pablo había dicho: veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida. Eso se encuentra en Hechos capítulo 27 versículo 10. Pero como el viento del sur soplaba suavemente, no hicieron caso de la advertencia de Pablo y zarparon. Si hubieran escuchado a Pablo, no habrían perdido la nave y todo su cargamento. Por no hacer caso a su advertencia, sin embargo, tuvieron que echarlo todo al mar. Finalmente, amados hermanos, toda la esperanza estaba perdida. Pero en medio de tal calamidad, Pablo avanzó. Pablo había escuchado una palabra del cielo. Pablo dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo dijo: la nave se hundirá y será pérdida. Aleluya. Aleluya. Lo que estoy diciendo, porque tendréis que quedaros en la nave. Estaban a punto de dejarla, pero todos se quedaron y ningún hombre fue perdido. Bendecido el santo nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Ahora vamos a hablar del don de discernimiento de espíritus, que es el tercer don de revelación.
Como dijimos anteriormente, los tres dones que revela son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus revela la clase de espíritu por detrás de una manifestación sobrenatural, sea bueno o sea malo. La palabra discernir significa ver. Así que una persona está discerniendo o viendo dentro del ámbito de los espíritus. Y en el mundo de los espíritus hay espíritus de Dios y espíritus inmundos, espíritus del diablo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versos 16 al 18. Hechos, capítulo 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Amados hermanos, por el discernimiento de espíritu, Pablo supo que esta muchacha que estaba siguiendo a su grupo a través de la calle de Filipo tenía un espíritu de adivinación. Cuando el don del discernimiento de espíritus está en operación, Pablo se volvió a ella y le habló directamente al espíritu, ordenándole que saliera de ella. Note, amado hermano, que Pablo trató con el espíritu envuelto, no la persona. Y después que esta muchacha recibió liberación, ya ella no podía hacer más adivinaciones. Aquel espíritu de adivinación había salido de ella. Bendecido el santo nombre de Jesús. Las manifestaciones sobrenaturales en el ámbito en el que vivimos se origina de una de dos fuentes. Estas manifestaciones sobrenaturales o vienen de parte de Dios o vienen de parte del diablo. Muchas cosas que nos parecen milagrosas a nosotros en realidad no vienen de Dios. No debemos olvidar que Satanás también es un ser sobrenatural. Muy a menudo la gente está lista a seguir a cualquier cosa, sean o no sean respaldadas por la palabra de Dios. A través del don del discernimiento de espíritu, podemos saber qué espíritu está por detrás de esa operación. Por otra parte, podemos identificar correctamente la fuente de la manifestación, incluso sin tener el discernimiento de espíritus en operación en nuestra vida. Hermano Martínez, ¿cómo puede ser esto posible? Porque si conocemos la palabra de Dios y estamos andando en el espíritu, tendremos un testimonio interior que nos guiará y distinguiremos lo verdadero de lo falso. ¿Qué nos dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14? Nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo implica que todos los hijos de Dios pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Algunas cosas nos son reveladas por el testimonio interior y otras cosas nos son reveladas por el discernimiento de espíritus. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 20 al 23. Éxodo, capítulo 33, versos 20 al 23.
Dijo más, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Verso 23. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Aleluya, bendito el santo nombre de Jesús. Dios le permitió a Moisés que viera dentro del ámbito de los espíritus. Él le dijo a Moisés, no puedes ver mi rostro, pero te voy a esconder en la hendidura de la peña y pondré mi mano sobre tu rostro. Voy a pasar y te dejaré que veas mi espalda. Este es un ejemplo de Moisés viendo en el ámbito del espíritu. Fue capaz de ver la similitud o la semejanza de Dios. A través de toda la palabra de Dios encontramos a quienes en visiones han podido ver la similitud de Dios. Al ser Él revelado, al ser Dios revelado, estaban viendo dentro del ámbito de los espíritus. Vamos a buscar como última escritura en el libro de Isaías, capítulo 6. Versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Santo Jesús. Esto que aquí leímos, amados hermanos, fue una manifestación del discernimiento de espíritus. Por el discernimiento de espíritus vemos más allá de la esfera para la cual hemos sido creados, ya que somos seres naturales. Es simplemente por la revelación del Espíritu Santo que podemos percibir los seres que viven en el mundo del espíritu. A través de la manifestación del don del discernimiento de espíritus, podemos saber si la persona está predicando bajo la dirección del Espíritu Santo. Podemos saber si la persona está predicando bajo un espíritu diferente. Y podemos saber si es la persona misma predicando bajo su mismo espíritu humano. Amados hermanos, Dios los bendiga. Pronto continuaremos con la segunda parte de los dones del Espíritu Santo. Dios los bendiga. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.